Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de los organizadores. Agradezco también la hospitalidad que hemos tenido desde que hemos pisado Santiago, a las autoridades presentes y a todo el resto de los participantes. Es un gusto para nosotros venir a compartir esta experiencia de reconocimiento de buenas prácticas en capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Eso es lo que nosotros venimos a proponer. Yo trabajo en la Dirección General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública y desde ahí estamos coordinando un grupo que se formó a partir del 2018, el cual ha implementado un reconocimiento de buenas prácticas en capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Como muchos o algunos de ustedes ya saben, Uruguay está desarrollando acciones para superar la fragmentación que existe en el sistema. Algunas de ellas, por ejemplo, han sido la historia clínica electrónica y la interoperabilidad de esa historia clínica, la implementación de la ley de urgencia y emergencia, que significa que cualquier usuario del sistema se puede atender con cualquier prestador en cualquier lugar del país. La estrategia de convenios de complementación que viene desarrollando el Ministerio, la estrategia de maternidades únicas y otra de las iniciativas también que también se puede hacer referencia es el Comité de Pertinencia, que evalúa la incorporación de la tecnología sanitaria en el país. Antes de meternos a desarrollar la experiencia, comencemos hablando de algunas características del contexto en el cual se inscribe esta experiencia. Uruguay es un país de 3,5 millones de personas, cuya densidad aumenta exponencialmente en la zona costera del país, y para ilustrar un poco la situación sociodemográfica y económica del país, se puede destacar que en 2018, por ejemplo, algunos indicadores socioeconómicos del PBI creció 1,6 en términos de volumen físico, representando un acumulado en un periodo de 16 años de crecimiento. El porcentaje de personas en situación de pobreza en el país, medido a través de los ingresos en 2018, es 8,1%, y las personas bajo la línea de indigencia representan el 0,1% de la población. La tasa de desempleo en promedio es 8,7 en 2018, un guarismo bajo para la historia del país, pero que ha venido aumentando, incluso en 2019 ha aumentado algunos décimos este indicador. La mortalidad infantil en 2018 alcanzó un guarismo de 6,6 por cada 1.000 nacidos vivos. La esperanza de vida en 2019 para ambos sexos es de 78 años. Y finalmente la tasa global de fecundidad, que mide el promedio de hijos por cada mujer en periodo fértil, es 1,79. Y la edad media a la maternidad en Uruguay en 2019 es 28 años. Bueno, la reforma sanitaria iniciada en el año 2007, se podría decir, o 2008, con la ley fundamental, ha llevado adelante diferentes acciones que han implicado claros avances en el país hacia el camino hacia la cobertura universal en salud. El primer mojón y fundamental fue la creación del Seguro Nacional de Salud, financiado por un fondo único, público y obligatorio, el Fondo Nacional de Salud. El FONASA ha permitido ampliar la cobertura a nuevos colectivos, especialmente con la inclusión de menores a cargo, de los trabajadores y sus cónyuges y de los pasivos en general, representando, por ejemplo, en la cobertura en 2017 tan solo un 1,3% de la población declaró no tener cobertura sanitaria. El resto se distribuye de la siguiente manera: 62% de la población se atiende en instituciones de asistencia médica colectiva,
que son instituciones privadas sin fines de lucro, las cuales reciben financiamiento del FONASA y también brindan cobertura mediante pago directo de algunas personas. Los prestadores públicos están integrados por la red de hospitales públicos de ACE, el hospital universitario, las unidades de atención de las Fuerzas Armadas y Policiales y las unidades de atención municipales y del Banco de Previsión Social. ACE es el principal efector público en Uruguay y provee atención al 28,9% de la población. De ese 28,9%, el 12,6% de la población se atiende en ACE a través del FONASA y el 17,3% de la población se atiende en ACE a través del financiamiento, a través de rentas generales, o sea, a través de impuestos, y completan la lista de la cobertura de efectores sanidad policial y militar y los seguros privados, con un 2,4% de los seguros privados y 4,2% de la población que atiende los hospitales militares y policiales. Bueno, como adelantamos, la reforma de la salud en Uruguay busca asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud orientados por principios de equidad, continuidad, oportunidad, calidad según normas, interdisciplinaridad y trabajo en equipo, centralización normativa, descentralización en la ejecución, eficiencia social y económica, atención humanitaria, gestión democrática, participación social, derecho del usuario a la decisión informada sobre su situación. Se pueden identificar tres ejes centrales que ordenan conceptualmente el proceso reformista: el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Respecto del modelo de financiamiento, los cambios se centran en el aseguramiento de una cobertura universal, equitativa y solidaria a través de la creación del seguro. El seguro financia tanto la cobertura del trabajador como de su familia y mantiene la cobertura ante el retiro del mercado de trabajo. Los usuarios aportan al seguro según su nivel de ingreso y tienen una cobertura familiar. El Fondo Nacional de Salud recibe el aporte tanto de empresas como de hogares y del Estado. Las instituciones reciben pagos del FONASA según cápita. Esto se define a partir de la edad y el sexo de los beneficiarios, y también hay un componente de financiamiento variable definido a través de metas prestacionales, las cuales se van modificando periódicamente. Y los usuarios pueden elegir con algunas restricciones a su prestador integral. Este mapa lo completa el Fondo Nacional de Recursos, que es una institución que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto precio para toda la población, ¿no? La cantidad y calidad de prestaciones a través de una definición taxativa de un plan integral de atención a la salud se encamina a dar cumplimiento al objetivo de la universalidad, de acceso para todos los habitantes del país a una salud basada en la integralidad y la equidad. O sea, es el PIAS, es el plan de atención a la salud, y eso es lo que las prestaciones que debe brindar cualquier asegurador integral en el país. Los cambios en el modelo de gestión apuntan a la coordinación y complementariedad de los servicios en todos los niveles y a la participación en espacios de conducción del sistema de representantes de trabajadores, usuarios y prestadores junto a los actores tradicionales del sector, lo cual es un elemento estructural y cultural significativo. Los cambios en el modelo de atención se sustentan en el pasaje de un modelo curativo, asistencialista, centrado en la enfermedad, a otro que hace énfasis en la prevención y la promoción de la salud, el cual es, por otra parte, el más difícil de modificar. Y bueno,
Esta iniciativa apunta justamente a eso, al cambio de modelo de atención. En este marco, el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud han impulsado acciones que apuntan a ampliar y mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, y así ambas instituciones organizaron en 2018 la primera convocatoria a prestadores integrales de salud a la presentación de experiencia de buenas prácticas en el primer nivel de atención. En el 2018 y también en el 2019, además del Ministerio de Salud Pública y de OPS, el ministerio donde se coordinó esta iniciativa, participaron las entidades académicas más importantes del sector, específicamente las cátedras de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UDELAP y la cátedra de la Facultad de Enfermería. La convocatoria fue dirigida exclusivamente a prestadores integrales y la evaluación consistió en una herramienta desarrollada a partir del PECAT y de la valoración de los atributos de RIS, además de la aplicación de criterios cualitativos referidos a la capacidad resolutoria. Respecto de los atributos de RIS, el llamado se centró en el análisis de las dimensiones de modelo asistencial y organización y gestión, dimensiones que en muchos aspectos coinciden con el abordaje dado por los instrumentos PECAT, los cuales también fueron tenidos en cuenta en la evaluación, como dije anteriormente. Bueno, los resultados del 2018, en principio se presentaron 101 propuestas provenientes de 14 departamentos, 96 de las cuales pasaron los requisitos excluyentes y 84 recibieron algún tipo de reconocimiento. Las 30 muy buenas prácticas o prácticas con menciones especiales mejores evaluadas pasaron a formar parte de la página web institucional del Ministerio de Salud Pública. Tu Servicio es una página donde nosotros colgamos indicadores asistenciales para facilitar la decisión de los usuarios en la elección de su prestador, y ahí nosotros pusimos la cocarda de aquellas instituciones que recibieron estas menciones. Bueno, ¿qué significa capacidad resolutiva en el primer nivel de atención? A partir de las experiencias brindadas en los equipos y de lo que ellos nos narraron y dejaron reflejado en la publicación que en estos meses vamos a culminar, sugieren que el núcleo principal de la capacidad resolutiva de las prácticas en el primer nivel de atención está constituido por un conjunto de componentes vinculados tanto con la organización de los servicios, con la capacidad instalada y con el perfil del personal de salud involucrado. En cuanto a la organización de los servicios, donde se insertan las buenas prácticas, es posible identificar algunos elementos. Por ejemplo, la organización de las agendas que aseguren un tiempo adecuado para la atención a cada consulta. En este sentido, el 63% de las prácticas premiadas funcionan 5 días o más. Otra de las cosas a destacar respecto de la organización de los servicios es la existencia de equipos de salud que involucran a más de 2 disciplinas, formas de organización que permiten que el equipo de salud tenga un conocimiento amplio de las características de la población usuaria, modalidades de comunicación con los pacientes en sus domicilios, mecanismos de orientación de los usuarios y previsiones de sus trayectorias que deben realizar consultas o estudios en otros niveles de complejidad de la organización. Muchas de las prácticas reconocidas mostraron una dinámica de redes, funcionando como nodos de una red mayor que vincula a otros nodos con complejidad y recursos diversos, la capacidad de funcionamiento en red con otros servicios de atención sanitaria y con recursos territoriales y de otros sectores,
se presenta como un elemento crítico para la capacidad resolutiva de los equipos del primer nivel de atención. Y finalmente, respecto a la capacidad instalada en las unidades asistenciales que albergan las buenas prácticas, se constató en las visitas de evaluación que todas las experiencias que lograron reconocimientos en 2018 había disponibilidad de insumos y de equipamiento necesarios para un buen desarrollo de la práctica en cuestión. Respecto al personal de salud involucrado, también se presentó como un elemento destacado en lo que respecta a la capacidad resolutiva de las prácticas en el primer nivel de atención. Todas las buenas prácticas eran sostenidas por un equipo multiprofesional. En la mayoría de esos equipos estaban integrados médicos con formación en medicina familiar y comunitaria y licenciadas en enfermería, con formación específica para el trabajo comunitario. Esto es un elemento crítico en Uruguay, dada la escasez de licenciadas en enfermería y de médicos formados en medicina familiar y comunitaria. Bueno, en 2019 se replica la experiencia con algunos ajustes respecto al instrumento de relevamiento que pasamos brevemente a desarrollar. Los objetivos son los mismos que en el 2018. Sin embargo, modificamos un poco la metodología en cuanto a qué es lo que vamos a evaluar. Definimos identificar elementos claves de las buenas prácticas y de toda su conceptualización. Como por ejemplo, los equipos de salud deben desarrollar el contexto en el cual se inscribe la práctica, ubicar la población objetivo y beneficiaria, los objetivos de la buena práctica, los resultados y las lecciones aprendidas. Por otra parte, también se consulta sobre algunas dimensiones que posibilitan la resolutividad en el primer nivel de atención. En este caso tomamos las dimensiones del PECAT, la accesibilidad, longitudinalidad, atención continua en sus dos facetas, la referida a la coordinación e integración y a los sistemas de información, y la orientación y la dimensión de orientación comunitaria. Los equipos deben hacer una caracterización de los recursos humanos asociados a la práctica, tanto referido a los perfiles como a la cantidad de personal y a la dinámica de trabajo. Y finalmente se incluye algunas preguntas relativas a la integrabilidad de los servicios disponibles. Esto también lo sacamos de la versión gestores del PECAT. Básicamente le hacemos esas preguntas y estas son las únicas preguntas que se refieren a los servicios y no a las prácticas. Esta dimensión pondera la variedad de servicios disponibles dentro del centro de salud, del primer nivel de atención, por ejemplo, consejerías, servicios preventivos y curativos, entre otros. Incluye la evaluación del catálogo de servicios que la unidad asistencial provee a la población, la identificación de problemas orgánicos, funcionales o sociales, particularmente aquellos que son más frecuentes a la población, premiando la integralidad del servicio. Bueno, algunas de las preguntas del formulario de inscripción. Capaz que resaltar de que la inscripción se realiza mediante el llenado de un formulario web disponible en la página del Ministerio. El formulario lo llenan los referentes, cualquiera lo puede llenar, pero reviste el contenido de declaración jurada y debe tener el aval y la firma de la dirección técnica de la unidad ejecutora o de la dirección de la unidad ejecutora. Y se debe asignar un referente para las comunicaciones entre el comité evaluador y el equipo. Los criterios de valoración son: se evalúa el formulario, se hace una evaluación posterior de la experiencia presentada y finalmente se selecciona y se visita a las instituciones donde se desarrollan las prácticas. La distinción
se denomina institución calificada con buenas prácticas en el primer nivel de atención. Esto es importante porque fomenta la competitividad por mejorar los servicios entre las instituciones, y también aquellas prácticas mejor calificadas se realiza una publicación con ello. Esta es la página del Ministerio donde está ubicada el llamado, y eso sería todo. Muchas gracias.